en una miniserie. Este sería el mensaje número 3 de esta miniserie. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Recuerde que veníamos mirando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos terminado el capítulo 11 y nos hicimos un break por muchas razones, y creo que a mí por lo menos esta serie me está ayudando de una manera impresionante. Volver a retomar pasajes que a veces uno como que cree que ya se sabe hasta de memoria, pero olvida enfatizar, centrarse en lo que dice la palabra. Ahora, ¿por qué se comenzó esta serie? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Yo les había hecho en la primera parte, hicimos una introducción de 2 temas. Hace 15 días, hace 8 días terminé la introducción, pero comenzando les dije que esta serie de mensajes la llevo porque nosotros en el seminario terminamos una charla sobre consejería espiritual o asesoramiento cristiano. Y en todo, nos leímos 4 autores, y en todos los autores que nos leímos nosotros encontramos lo mismo, y es que hay muchos problemas dentro de la iglesia, que siendo cristianos, conocedores, teniendo la palabra de Dios, hay muchos problemas dentro de la congregación. O sea, hay mucha consejería, o de pronto no se pide consejo, pero hay muchos problemas de cristianos, de toda índole. Y una de las razones primordiales, veíamos nosotros, es porque la gente tiene un conocimiento, o tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenemos una vivencia de esa palabra. No tenemos una aplicación. Porque si nosotros tuviéramos una aplicación del mensaje del Evangelio a nuestras vidas, los problemas no existirían como existen en muchos cristianos. Pero por eso se pide tanta consejería. Es que es increíble, es que, o sea, y hoy me paro aquí con la palabra de Dios, y otra vez voy a hablarles como le hablaba a algunos familiares esta semana. Yo hablo, y cuando yo predico, cuando yo hablo desde la palabra. Yo hablo desde el Evangelio. Yo no hablo desde el mundo caído. Amén. Yo no hablo ni siquiera de mi experiencia, porque mi experiencia es caída, mi pensamiento es caído, mis emociones son caídas, y mal haría yo hablarle a ustedes desde mi experiencia, desde mi corazón caído. Yo hablo desde la palabra de Dios, desde el Evangelio. Amén. Eso yo quiero que usted lo entienda. Así que si se enoja, no se enoje conmigo, sino con la palabra, y enójese con Dios. Ok. Entonces, hermanos, esta serie surge precisamente por eso, porque nosotros, me incluyo, no estamos aplicando correctamente la palabra de Dios. Tenemos mucho conocimiento, decimos somos una iglesia bíblica, se supone que al ser una iglesia bíblica tenemos mucho conocimiento, pero no estamos aplicando la palabra de Dios en el diario vivir, y eso es muy peligroso, mi amado hermano, demasiado peligroso. Entonces de ahí es que surge, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Habíamos visto nosotros ya de dónde surgen estas palabras. Nos quedamos ahí mirando el contexto para que alguien no vaya a decir, pero usted está sacando un texto fuera de contexto. No, ya dijimos que estas palabras surgen de Juan el Bautista cuando él está mirando el ministerio de Jesucristo, que está comenzando a crecer, y el ministerio de él está comenzando a mermar, va a tener más popularidad. Juan el Bautista tuvo más popularidad, pero ahora Jesucristo comienza a tener más popularidad y Juan menos. Entonces por eso surgen estas palabras. Aquellos que estaban inquietos, pero ¿cómo así? Aún los discípulos suyos, Juan, se están yendo con Jesús. Entonces tiene que decir, es que a él le toca crecer y a mí me toca menguar. Se refiere al ministerio de Jesucristo. Pero yo dije que íbamos a tomar estas palabras y las podíamos, ya dándole la interpretación de vida, le podíamos hacer una aplicación a nuestras vidas, y la aplicación que le estamos dando es que en toda la palabra de Dios encontramos esto, que el creyente debe permitir que Cristo crezca dentro de él, pero a paralelo a eso debe también permitir que su carne mengue o su yo mengue, es decir, Cristo crece y mi yo mengua, y que la razón por la cual Cristo no ha crecido más, o el Evangelio no ha hecho más una obra más en nosotros, es porque nosotros, ese yo está ahí todavía, y mientras ese yo esté ahí, difícilmente Jesús va a crecer. Entonces vimos la introducción un poco fuerte. Hace 8 días yo decía que Jesucristo claramente dice, y con un solo verso me basta, pero Lucas 9:23, Cristo la pone de esta manera, y luego Lucas 9:14. Si usted decidió seguir a Cristo, y lo rematé el jueves, ojalá que ya, como el jueves no pudimos transmitir, pero ya se subió a YouTube, pero se hablaba de qué es un cristiano.
Entonces un cristiano es un seguidor de Cristo, es un discípulo que está siguiendo a Jesucristo. Y Jesucristo dice así: si usted me quiere seguir a mí, yo no quiero gente conmigo, en otras palabras, que no se haya negado primero y que no haya tomado la cruz. El problema que tenemos hoy día es que hay mucho cristianismo sin cruz y sin negación. Y ojalá que usted no sea uno de ellos, ojalá que yo no sea uno de ellos, porque si yo soy un cristiano, entre comillas, sin negación y sin cruz, pues aquí me voy a quedar con ustedes todo el tiempo. Pero cuando Jesús venga por segunda vez en su gloria, me va a decir: apártese de mí, hacedor de maldad. Y si usted es una persona que viene a esta iglesia, pero usted sencillamente no ha entendido que el evangelio implica negación, negación al sí mismo, negación al mundo, negación a la carne, negación a mi propia voluntad. Mi propia voluntad debe ser negada para poder que la voluntad de Dios entre. Si usted y yo no hemos entendido eso, no sabemos qué es cristianismo, negación y tomar la cruz. Y decíamos que tomar la cruz primordialmente tiene que ver con montarnos en el mismo sufrimiento de Jesucristo. Jesucristo tuvo que sufrir en esa cruz. Es más, la cruz es símbolo de muerte, símbolo de negación, de sufrimiento y de muerte. Lo que indica que cuando el Señor nos llamó a seguirle, tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él, a sufrir por el Evangelio, aún a que nos maten por el Evangelio, que nos desprecien por el Evangelio, aún si es posible chorrear sangre por causa del Evangelio y ser hasta mártires por causa de la palabra. Ahora, si tú no estás dispuesto a tomar la cruz de esa manera, ¿para qué? Jesucristo entonces le dice en Lucas 14, ¿sabe qué? Entonces mejor coja sus chiritos y vuélvase para allá, pero yo no lo quiero aquí. El problema que tenemos hoy día con el evangelio es que no hay evangelio, no hay evangelio. Lo que hay es un poco de gente religiosa congregándose tras un pastor, tras un movimiento, escuchando, llenándose de pura teoría, pero no hay evangelio, no hay cristianismo verdadero. Muy pocos. Yo le decía a mi esposa: yo quisiera tomar ese celo de los puritanos. De los puritanos. Al jueves explicaba un poquito esa palabra, que es una palabra despectiva, obviamente. Igual a los cristianos le llamó también despectivamente. Usted si quiere saber, véaselo del jueves. Pero es eso, hermano. Jesús la plantea de esa manera. Si usted ve que no puede, no le haga mejor. Pero es más, en Apocalipsis dice que el Señor no quiere a tibios. Y entonces cuando uno habla en esos términos, entonces ya es que usted es muy duro, es que usted está como muy carnal, es que usted quiere obligarnos, que usted nos quiere meter el evangelio a la brava, es que usted quiere... Hoy voy a librarme de eso entonces. ¿Y cómo me voy a librar? En mi tercer punto. El mensaje número 3 de hoy: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Va a tocar la primera parte, que es necesario que Él crezca. Y voy a comenzar por ahí. Porque yo les decía a ustedes lo siguiente: al mirar estas dos partes del crecimiento de Cristo y el mermar mío, no sé cuál es primero. Bueno, yo sí sé cuál es primero bíblicamente. Es necesario que Él crezca. Es primero y eso lo vamos a ver ahora. Él debe crecer primero, pero paralelo a eso, debo yo menguar. Sino que ya en la práctica uno puede ver qué es primero. Pues Él está creciendo y yo estoy menguando. O sea, si Cristo está creciendo en mí, mi yo está menguando. Ahora, si mi yo está menguando, Él debe estar creciendo en mí. Entonces ahí donde digo, no sé cuál es más importante. Hombre, ambos. Digámoslo de esta manera: el crecer de Cristo en mi vida es la obra de Él y solamente de Él. Pero el menguar es obra mía y solamente mía. ¿Cómo explico eso? Yo lo explico como la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Son los dos rieles que llevan al mismo tren, pero que el tren necesita de los dos rieles y los dos rieles no se tocan. Es decir, Dios es soberano en lo que hace, pero usted y yo somos responsables en lo que hacemos. De tal manera que todo lo que te ha pasado a ti es tu responsabilidad, sea bueno o sea malo. Tú eres responsable. Pero todo lo que te ha pasado a ti fue por causa de Dios. Dios lo permitió y Dios quiso que eso pasara, y si no, no hubiera pasado. Y el ejemplo mío es el accidente que yo tuve en la cicla. Yo soy el responsable de este accidente, es mi responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo ese día, me faltaba el freno de atrás y venía rápido y frené y no me cogieron los frenos, y lo que hice fue que me estrellé y me caí. Yo soy responsable por eso. Pero Dios estaba detrás de eso y Él permitió que pasara eso, y fue la voluntad de Dios que eso pasara. Porque Él quería enseñarme a mí, como me ha enseñado estos días, con esta incapacidad impresionantemente.
Entonces, las dos cosas van juntas. Y no se ponga ahora a decir, fue culpa del pastor, fue culpa de Dios. Los dos. Todo lo que a ti te pase, los dos. Y yo he aprendido esto, hermanos, y es esto. Este movimiento que hice aquí, Dios lo hizo, pero yo lo hice. O sea, yo no sé si usted, no entre ahora a investigar porque ahí usted se va a fregar. Pero yo no puedo hacer este movimiento si Dios no lo hubiera permitido y si Dios no lo moviera. Dios es el que me mueve, pero yo lo hice. Yo sé que usted no entiende eso, mi mente no entiende eso. Entonces eso es lo que yo quiero. En la misma parte, Él debe crecer en mí, pero yo debo menguar. Y así es que vamos a trabajar. Entonces hoy vamos a trabajar. Él debe crecer en mí, y es la responsabilidad de Él. Pero otro 8 días vamos a mirar, creo que 2 mensajes más, o de pronto ese nomás, yo voy a menguar. Así que vamos con la palabra, hermanos. Y voy a comenzar por lo básico y me toca por ahí. 3 cosas tengo. Lo primero, la Biblia nos habla claramente de la necesidad de un nuevo nacimiento, porque la primera vez nacimos muertos espiritualmente, y eso hay que tomarlo, porque usted no va a poder entender el crecimiento espiritual si no entiende el nacimiento espiritual. Y vamos a Juan 3, 1 al 6, por eso cantamos ese himno. Juan, capítulo 3, del 1 al 6, que es tan conocido. Dios mío, pero es que ese pasaje es muy conocido. Pero yo quiero que lo miremos un momentico. Como usted ya lo conoce, déjeme yo hago unas afirmaciones mientras voy leyendo. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era él? Un principal entre los judíos. ¿Ok? Entonces sabemos que era el Sanedrín. Dice que este vino a Jesús de noche, no quería venir de día para no ser descubierto, y le dijo rabí. Note cómo lo llama rabí. La palabra rabí ahí es maestro. Un maestro como cualquiera otro. Ahora mire lo que él dice: sabemos que has venido de Dios. O sea, cuando dice sabemos, indica entonces que a él lo enviaron. Él va a hablar solo con Jesús de noche, pero a él lo enviaron, porque él viene en representación de un grupo, por eso dice sabemos. Pero ¿qué sabían ellos? ¿Qué sabían los fariseos? ¿Qué sabían los judíos, o por lo menos el Sanedrín? Que eran como 70 personas. ¿Qué sabían ellos? Sabemos que has venido de Dios. Le dicen: usted es un maestro y todos nosotros sabemos que tú has venido de Dios. ¿Y por qué? Pero como maestro. Has venido de Dios como maestro. O sea, como cualquier maestro. Ahí no están diciendo que vino como Mesías. No es la misma expresión de maestro que yo hablaba el jueves. No. Has venido como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Eso está claro. Nadie lo puede hacer. Todo lo que tú haces nadie lo puede hacer si no está Dios con él. Entonces lo más que sabemos de ti es que eres un maestro, que has venido del cielo y que Dios está contigo. Eso lo sabemos. Ahora, cuando él está diciendo eso en términos naturales, Jesús le responde, el versículo 3, Jesús le dijo: de cierto te digo, o sea, tú sabes eso de mí, pero te voy a decir algo que tú no sabes. Y lo que tú no sabes, Nicodemo, es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, tú dices que sabes que yo vengo de Dios. Tú me dices que yo soy un maestro. Tú me dices que yo no puedo hacer esas cosas porque solamente un enviado de Dios las puede hacer. Pues bueno, si ustedes saben eso, pero no saben lo otro. Ustedes no saben que yo he venido de Dios, es verdad, pero lo que ustedes no saben es que si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, ustedes están viendo un reino natural. Y hermano, el peligro de la iglesia adormecida es que comienza a mirar la palabra de Dios, el evangelio, en lo natural, como estos fariseos, y no puedan descubrir, ir más allá, como Jesús tiene que entrar y decirle: mira, si tú quieres conocer el reino de Dios, deben nacer de nuevo. O sea, tú vienes en una vida natural, tus pensamientos son naturales, tus ideas son naturales, tu percepción de la vida es natural. Tú no conoces nada de la vida espiritual porque tú estás muerto espiritualmente, porque tú no has nacido de nuevo. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos hoy día? Que muchas personas quieren seguir el evangelio, quieren seguir a Jesucristo, quieren obedecer a Jesús. Ay, dice el Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Pero si están muertos espiritualmente, eso es mera palabrería. Porque nadie lo puede hacer. Nadie puede, dice aquí, usted no puede ver el reino de Dios si usted está muerto espiritualmente. Entonces hoy día tenemos una cantidad de personas dentro de la iglesia tratando de seguir un evangelio, tratando de obedecer a Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios, pero muertos espiritualmente, y no van a poder. Y esa es la razón por la cual Jesús tiene que decirle: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, nada y cucas. 4. Ahora, mire cómo estaba Nicodemo tan
tan materializado y tan humano. Nicodemo le dice en verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ah, ya sabía, yo ya nací una primera vez, ahora puedo, para nacer la segunda vez me va a tocar entonces otra vez otro parto. Mamá, ¿dónde está mi mamá? Y si se me murió, ¿qué hago? ¿Qué mamá busco ahora? ¿Pero tengo que hacer eso? Otra vez le responde Jesús en el verso 5, Jesús de cierto te digo, Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, para entrar en el reino de Dios se necesita haber nacido del vientre de la madre, pero se necesita haber nacido también del corazón de Dios. No es solamente nacer del vientre de la madre. Me estás diciendo que el nuevo nacimiento es otra vez natural. No, señor, no se trata del vientre de madre, no se trata de entrar otra vez ahí, eso es natural, eso ya ocurrió una vez. Todos nosotros hemos nacido una vez, pero hay que nacer la segunda vez. Entonces, el que no naciere de agua y del Espíritu, y aquí le tira, no puede entrar en el reino de Dios. En el 3 le dice, no puede ver el reino de Dios. Tiene que ver primero el reino de Dios para ver si quieres entrar. Entonces la gente comienza viendo el reino de Dios, y eso solamente lo hace Dios cuando regenera el corazón. Puede ver y luego entra. Y entonces el versículo 6, lo que es nacido de la carne. ¿Ese carne qué es ahí? Nacimiento natural, lo que está hablando Nicodemo. Ay, voy al vientre de mi madre. Bueno, es que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero ahora le habla del segundo nacimiento, o para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios, dice, y lo que es nacido, ¿qué? Del Espíritu. Espíritu es, mire, lo que le está diciendo es lo siguiente. El problema que tenemos hoy día es que hay dos nacimientos y las personas no entienden eso. Hay un nacimiento natural, y ese nacimiento natural es un nacimiento caído, es un nacimiento muerte espiritualmente debido al pecado. Es un nacimiento, ese primer nacimiento no percibe las cosas de Dios, no percibe las cosas del cielo, no es capaz. Entonces por eso Jesús tiene que hablar con Nicodemo y decirle, mire, lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y luego le aclara por qué, porque lo que es nacido de la carne es carne. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hermano, míreme por favor, usted es un cristiano y yo lo sé, pero míreme, todas las personas que se centran en la carne, es decir, en sus pensamientos, en sus emociones, en su voluntad, en lo terrenal, y que en este momentico están tan enredados en sus cosas de la tierra que no pueden venir a un culto, esas personas son carnales. Lo que es nacido de la carne, carne es, y su preocupación es solo eso. Pero en cambio, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es decir, el que ya nació del Espíritu, y ahora entendemos que es nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Ahí el Señor lo aclara, es nacer del Espíritu. Eso es, nacer de nuevo, es nacer del Espíritu, es tener una vida nueva espiritualmente. Pasemos a Juan 1, 12 al 13. Es que yo me voy emocionando y sé que tengo un reloj. El nuevo nacimiento es una obra de Dios y no del hombre. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque si entendemos eso, vamos a entender el crecimiento espiritual. En Juan 1, 12 y 13 dice, a lo suyo vino, terrible, Jesucristo vino a lo suyo, a lo que Él había creado. Vino a este mundo, que es lo suyo. Por eso está en minúscula, en singular. A lo suyo vino. O sea, Él vino a la tierra, vino a esta tierra que Él la creó. Él vino a lo suyo, a lo que es de Él. Y los suyos, hablando del pueblo, y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron los suyos? O sea, los judíos no le recibieron. Entonces luego dice el 12, mas a todos los que le recibieron. Y ahí la gente, ay, tienen que recibir a Cristo en su corazón. ¿Y por qué no entendemos el contexto? Mas a todos. ¿Usted cree que yo tengo que hacer una oración y decirle, Señor, te recibo en mi corazón, pero muéstrame la Biblia donde dice eso? Ahí lo está leyendo, pastor. No, Señor. Dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿qué recibirle? Mas a todos los que le recibieron. ¿Y qué recibirle? A los que creen en su nombre. ¿Qué recibirle? Creer en su nombre. ¿Qué recibir a Jesús? Creer en su nombre. No es hacer una oración y decirle, Señor, te recibo en mi corazón. ¿Cuánta gente, y yo lo hice, esa oración que te recibo en mi corazón, pero nunca creí en su nombre? Entonces una cantidad de gente en las iglesias ahora mismo congregándose allá.
que hicieron una oración de fe, Señor, te recibí en mi corazón, pero no creen en el nombre de Jesús. Porque para creer en el nombre de Jesús implica creer toda la obra de Jesús, implica conocer el Evangelio. Uno no puede creer en el nombre de Jesús hasta que no sepa quién es Jesús. El Verbo se hizo carne, el Verbo vivió en esta tierra, el Verbo murió por nosotros, el Verbo resucitó, el Verbo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hay que conocer el Evangelio. Entonces ahora sí le dice, mas a todos los que le recibieron, note que está hablando eso de recibirle, porque el pueblo no le recibió, pero entonces se habla a los que le reciben. ¿Quiénes son esos? Pues los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pues que ahí no terminan. Esos son hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Ahí está la clave. La palabra engendrado ahí es nacer de nuevo. No son engendrados o no han nacido de nuevo de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, 3 veces dice lo mismo. Cuando dice sangre, dice voluntad de carne y voluntad de varón, es para ratificar una y otra vez que este nuevo nacimiento no es del hombre. El hombre no aporta ni una milésima para ese nuevo nacimiento. Entonces la gente hoy día dice, usted aporta la fe y aporta el arrepentimiento. Falso de toda falsedad. El hombre no aporta nada. El hombre cuando tiene fe en Dios y se arrepiente es porque el Señor ya lo regeneró. En otras palabras, quien puede recibirle a Él, que cree en su nombre, es porque Dios le dio la potestad. Y esa potestad de poder creer es porque fue engendrado, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. O sea, es Dios el que engendra, es Dios el que da el nuevo nacimiento. Otro punto, los nacidos de Dios son los que tienen la vida espiritual para vivir esa vida espiritual en todos los sentidos. Era que quería llegar. O sea, los nacidos de Dios son los que tienen la vida espiritual para poder vivir esa vida espiritual en todos los sentidos. Acompáñame a 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. ¿Por qué estoy hablando del nuevo nacimiento? Porque no puede haber crecimiento espiritual sin un nuevo nacimiento. Hay que dejar las bases. Mire, hermano, amigo, si usted no ha sido regenerado, es decir, no ha nacido de nuevo, usted todo lo que haga para Dios no sirve. No va a poder, porque esa es la razón por la cual usted un día arriba y otro día abajo, un día arriba y otro día abajo, y cuando venga el Señor va a estar abajo, y bien abajo. Porque si no hay un nuevo nacimiento, usted no tiene absolutamente nada para la vida espiritual. Su oración, su lectura de la palabra y su venir a la iglesia no sirven. Servirán en el sentido de que recibe una palabra, a ver si es regenerado. Entonces, 1 Corintios 2:11, pensando en eso, mire lo que dice. 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Dígame, ¿quién conoce al hombre? El espíritu del hombre, usted mismo se conoce. Así tampoco, y es el paralelo, nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. El hombre se conoce a sí mismo y nada más. Dios se conoce, el espíritu conoce lo de Dios y nada más. Es decir, aquí, bueno, Dios conoce al hombre, pero el hombre aquí no puede conocer a Dios. Es lo que está diciendo. Versículo 12. Y nosotros, ya está hablando de la iglesia, está hablando de los regenerados. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Veo? En la regeneración, en el nuevo nacimiento, recibimos el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué lo recibimos, amado hermano? Para que sepamos, subraye eso, ¿para qué lo recibió? Para que sepa, para que nos demos cuenta, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay mucha gente que está en la iglesia y ni sabe lo que Dios le ha concedido. ¿Por qué? Porque no ha sido regenerado. O sea, cuando una persona es regenerada, el Espíritu está en él y sabe entonces lo que Dios le ha dado, sabe lo que Dios le ha concedido, no solamente sabe, sino que ahora está capacitado para hacer la obra de Dios en todos los sentidos. Antes no. Entonces dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora note, lo cual también, ¿qué cosa? Hablamos. ¿De qué manera? No con palabras enseñadas por sabiduría humana. El espiritual, el regenerado, habla, pero no habla como habla el mundo. No repite como un loro lo que el mundo repite. O sea, que mis familiares impíos o inconversos, los que no tengan un evangelio correcto, repitan una cantidad de cosas. Yo no puedo entrar allá porque yo soy diferente, porque el Señor me hizo diferente, porque el Espíritu de Dios está en mí, me ha hecho entender, me ha hecho comprender lo que yo no he comprendido. Y eso es lo que un cristiano debe tener.
El cristiano por la regeneración tiene al Espíritu Santo que lo capacita, que le está ayudando. Y entonces dice, lo cual hablamos, entramos a hablar entonces, pero no con palabras enseñadas por sabiduría de los hombres, aunque aquí Pablo está hablando obviamente de la filosofía de su tiempo, sino con las que enseña el Espíritu. Y ahora no es que usted me va a decir que me voy a ir a mi cuarto a que me enseñe el Espíritu, no, porque Él me enseña por la palabra, pero las que me enseña el Espíritu, pero no de acá, acomodando el espiritual a lo espiritual. Hermano, si usted está aquí y es un regenerado, y yo confío que así sea, yo soy regenerado, en esta mañana el Espíritu Santo nos está enseñando, no como enseñan los hombres, sino como Él enseña por medio de la palabra, y Él está cogiendo esa parte espiritual que viene del corazón de Dios y le está dando a usted y a mí. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón nuevo, estamos regenerados, o sea, de espíritu a espíritu. Pero si aquí hay personas que no han nacido de nuevo, no son regeneradas, y detrás de esas cámaras hay personas que no han nacido de nuevo, no son regeneradas, pues lo único que el Espíritu va a hacer es poner este evangelio y darle la regeneración. De lo demás no hablemos porque usted no va a entender ni pío. 14. Todo para llegar ahí, pero el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Nicodemo, lo que es nacido de la carne. Carne es, ese es el hombre natural. El hombre natural, sencillo. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. Hay pastores que no han nacido de nuevo. Hay líderes que no han nacido de nuevo. ¿Y por qué uno sabe que no han nacido de nuevo? Porque si hubieran nacido de nuevo no jugarían con el cristianismo, no jugarían con el evangelio, no se enriquecerían con el evangelio. Y no estarían diciendo las barbaridades y brutalidades que dicen en contra de su palabra y en contra del evangelio, solamente para tener una iglesia grande y para complacer un poco de gente que lo sigue. Son falsos. Me hizo daño leer Jeremías. Es que Jeremías, estamos en Jeremías, ya estamos, y Jeremías coge y les dice de todo. ¿Y sabe qué? Y el problema es que dice Jeremías, y mi pueblo así lo quiso. O sea, se levantaron falsos profetas a enseñarle, a profetizarle, y mi pueblo así lo quiso. 14. Después de todo esto, pero el hombre natural no percibe. Esto toca subrayar este texto. No percibe. ¿Qué no percibe? No entiende, no es capaz, no comprende, no sabe, nada. El hombre natural no percibe ¿qué? Las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermano, el hombre natural sí percibe, pero todo lo natural. Hasta puede ser más inteligente que usted. Por eso tiene más plata que usted. Percibe todo lo natural. El hombre natural. Pero el hombre natural no percibe. Si hay algo que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora usted me entiende por qué en mí hay un celo. Y por qué cuando un hermano, yo lo considero hermano, me cambia el día del Señor por su día, porque si no es el día del Señor, es su propio día. Yo digo, ¿acaso no percibe? Ahí es donde yo entro en problema, porque digo, ¿acaso no es regenerado? ¿Acaso no tiene el Espíritu? ¿Acaso no tiene la capacidad espiritual que es capaz de cambiar el día del Señor por su día? Ahí es donde entro yo en problemas. O una de dos, o no está creciendo espiritualmente, o usted es un natural, pero no hay nada más que decirle. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. No las va a entender, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, es decir, lo de Dios. Mire, la palabra de Dios, el evangelio, y todo lo concerniente a esto, se entiende solamente espiritualmente. Por eso yo dejé de pelear por el Facebook. Y por eso yo digo algo, y si me lo van a contradecir y vienen en contra de todo, yo me callo más bien, porque yo entro en un problema. Porque estoy desde un punto de vista tratando de hablarle a otro punto de vista. O sea, no cometamos ese error que yo lo cometí. Si usted, Dios ya le dio la capacidad por su gracia de ser regenerado y nacer de nuevo, y usted está entendiendo ahora la palabra de Dios, usted quiere enseñarle a otro la palabra de Dios, pero el otro le contradice y no le puede entender, cállese mejor. ¿Sabe por qué? Porque está hablando usted desde la palabra, desde el punto de vista del evangelio, y el otro está desde su naturalidad y nunca lo va a entender. Es más, le va a decir que usted, de todo le va a decir. Nos toca bajar la cabeza, por causa de Cristo nos toca sufrir. Amén. ¿Le ha pasado a usted? A mí me pasa todo el tiempo. Entonces dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual, aquí sería el hombre espiritual. Arriba dice el 14, el hombre natural no percibe. Pero el 15, en cambio el espiritual, o sea, el hombre espiritual,
juzga todas las cosas. Y cuando habla aquí de que juzga todas las cosas, está hablando de las cosas espirituales. Las puede entender, las puede captar y las puede juzgar. Juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Otra vez, no es juzgado de nadie aquí, no está hablando de una conducta de Él o de su moralidad. No, aquí está hablando de que no es juzgado de nadie en el sentido de que ¿quién lo puede juzgar a Él espiritualmente? Hoy me paro a decir, si Dios me dio una capacidad a mí de entender su palabra por su espíritu, nadie humano, natural, puede juzgarme a mí. O sea, sí lo puede hacer en su ignorancia, pero espiritualmente no lo puede hacer, porque Él no tiene la capacidad para llegar a hacerlo. ¿Por qué? Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Es decir, nosotros juzgamos de acuerdo a Cristo. Nosotros juzgamos de acuerdo al Espíritu, juzgamos de acuerdo a la palabra, pero no podemos juzgar de acuerdo a lo natural. ¿Cuál es el problema? Y yo no sé lo que voy a decir. El problema que ha cometido la iglesia y que yo he cometido y ha cometido mucha gente es que estando en esta posición de regenerado, de crecimiento espiritual y de conocer la palabra y de conocer cómo Dios se mueve, porque Él nos capacita para esto, no porque usted lo haya ganado, yo me lo haya ganado, sino que Él nos capacita para esto. Estando en ese nivel donde Dios nos tiene, el error que hemos cometido y que ha cometido la iglesia es irse a lo natural, bajar la norma espiritual, es decir, bajar este nivel, bajarlo, meternos en lo natural, escúcheme, para que ellos me comprendan. Es decir, bajo mi nivel espiritual y me pongo igual que ellos, escuchen, para que me entiendan, para que me comprendan. Y yo pregunto, ¿será posible? No es posible, no es posible. Porque si yo bajo, como muchas iglesias hacen, es decir, la predicación, el calibre de predicación, lo bajo, y entonces yo entro en una suavidad porque quiero entrar en los problemas de ellos, del natural, y quiero llegar a la comprensión de ellos. Entonces yo bajo la norma espiritual, bajo la palabra de Dios, me vuelvo como ellos, y la iglesia comienza a perder su sabor, y entonces lo que la iglesia comienza a tener es gente impía, y la iglesia comienza a crecer, porque entonces yo ya estoy acorde a ellos, porque para tenerlos a ellos yo bajé el estándar. Líbreme Dios a mí de hacer eso. Y si me quedo solo, pues solo me quedo. Y prefiero ir con aquellos que van conmigo, que se han negado a sí mismos, que están siguiendo a Jesucristo y que quieren, tienen un anhelo por crecer espiritualmente en esta parte, y no con aquellos que bajan sus estándares para estar igual a los demás, que para complacerse con ellos. No, y mil veces no. Jesucristo dijo, si usted me sigue, primero no andará en tinieblas, pero usted va a estar con mucho problema, con mucha dificultad. Porque igual la puerta sigue siendo estrecha y el camino sigue siendo estrecho, difícil y peligroso para el reino de los cielos. En la parte carnal. Es decir, a mi carne le van a tirar, le va a doler, le va a pasar de todo, pero si usted espiritualmente va creciendo, hermano, usted va en la gloria. Otro versículo ahí. De ese punto, Romanos 8, 5 al 9. ¿Qué estamos diciendo? Los nacidos de Dios son los que tienen la vida espiritual para vivir esta vida espiritual en todos los sentidos. Los demás no la tienen. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. Uy, santo Dios. Ahora note, esto es muy parecido, porque los que son de la carne, ¿quiénes son de la carne? El problema es que la gente, y ya explicamos eso, la gente cree. Los cristianos, ¿qué hicieron? Sacaron 3 niveles de personas, ¿sí o no? Están los impíos, están los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Es un error. Están los impíos y están los cristianos. Y pare de contar, no hay más. Si usted no es un cristiano, es un impío. Y si usted no es un impío, es un cristiano. Pero no hay cristianos carnales. Entonces cuando Pablo aquí habla de los que son la carne, los que están en la carne, se refiere a gente impía. Los mismos, los naturales. Lo que pasa es que los cristianos pueden tener tendencias carnales, o sea, son como niños, y yo espero que no nos quedemos ahí, cristianos, pero algunos cristianos son como niños y otros van más avanzados. Entonces dice aquí, pero los que son de la carne, o sea,
los mundanos, los impíos, los naturales, los que no son regenerados, los que no han nacido de nuevo, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. ¿Lo vio? Hermano, ¿cómo yo le voy a decir a un carnal que piense en las cosas del Espíritu? Míreme, hermano, míreme, aprovecho aquí para decir algo. Usted que evangeliza, yo que evangelizo, cuando evangelizamos, ¿a dónde tenemos que llegar cuando nos encontramos con un impío? Es un error, y esto lo aprendimos en consejería, y yo sé que es duro lo que le voy a decir, pero es un error, y, ¡ay, Santo Cristo! Es un error que a usted le venga un impío a decirle, por favor, tengo un problema, ore por ese problema. Usted lo que tiene que hacer es orarle a Dios para que ese hombre conozca el Evangelio, y lo próximo que tiene que hacer es irle a presentarle el Evangelio. ¿Sabe cuál es el error de nosotros? Querer darle consejería y ayudar a los impíos, cuando lo único que podemos hacer por el impío, no hay más, lo único que podemos hacer por el impío es presentarle el Evangelio. Y si yo oro por un impío, oro para que el Evangelio le llegue, para que Dios tenga gracia y misericordia de él y el Evangelio le llegue, y lo próximo, predicarle el Evangelio. ¿O usted cree que es que Dios le va a atender la oración de un cristiano por un impío que es su enemigo, que está en enemistad con Dios? Yo sé que lo que dije es duro, pero es que ese es el error del cristianismo. El impío solamente necesita que usted ore para que él sea salvo. Señor, ten misericordia de mi vecino, de mi familiar que es impío, no más. ¿Tiene problemas? Pues los problemas se resuelven cuando resuelve el primer problema, que es el del pecado, y se reconcilie con Dios. Ese es su primer problema, el más importante. Ahora usted se pone a orar, Señor, bendice su hogar, bendice su familia, bendecido, pero él es un impío. ¿Me entiende? O como dice Ani, mejor me hago entender. Yo le decía a esta semana, si yo digo me entienden, le estoy diciendo que son brutos. Y si digo me hago entender, entonces bruto soy yo. Entonces, ¿qué decimos mejor? Bueno, era para que se riera porque está duro esto. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hermano, no pueden pensar en otra cosa. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. No pueden pensar otra cosa. Porque el ocuparse de la carne, el carnal, es muerte. Eso es, no hay más. Le voy a decir algo aquí antes de seguir. A ver, descifremos si usted es un cristiano o no en esta mañana. Usted va con cristianos, como vino hoy. ¿Cómo se siente? Ahora otra escena. Usted va con impíos. ¿Dónde se siente mejor? Usted responde hacia sí mismo. Ya le diré si es carnal o es espiritual. 6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, ¿quién se ocupa del espíritu? El espiritual. ¿Quién se ocupa de la carne? El carnal. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne, note, aquí está, son enemistad contra Dios. No sé si usted lo vio. Los designios de la carne es toda obra de una persona que es impía, que es carnal. Todo lo que ella haga es enemistad contra Dios. Está en enemistad contra Dios. ¿Por qué? Aquí está la clave. Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué es enemigo de Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios. O sea que el espiritual sí se puede sujetar a la ley de Dios, ¿o no? El carnal tiene un problema, él es enemigo de Dios, porque él no se sujeta a la ley de Dios, es decir, él no la puede obedecer. Ahí donde entro en conflicto, usted me dice que es cristiano, pero yo no veo que obedece. Entonces tengo problema. Porque el que no puede obedecer es el impío, el carnal. El carnal tiene un problema con Dios, está en enemistad. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Y por qué no lo hace? Porque no puede, no, tampoco puede. No puede. Jesucristo lo dijo en Juan 6:47. Ninguno puede venir a mí. No puede. A menos que el Padre lo traiga, lo arrastre. Por eso ninguno de nosotros puede regenerarse o pudo regenerarse. Usted que me está escuchando, que no es regenerado, usted no lo puede hacer. Nadie puede nacer de nuevo. Ay no, se nace de nuevo arrepintiéndose y creyendo. No, Señor. El nuevo nacimiento lo hace Dios por su gracia bendita. Usted lo que tiene que hacer es escuchar el Evangelio. Y le exhorto a que se arrepienta y a que crea. Y si usted logra arrepentirse y creer verdaderamente, porque Dios ya lo regeneró, mi hijo. Ahí no hay más. Pero para allá voy. 7. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, hermano, el impío no puede, o sea, no puede. Y yo quiero que tome esto, cristianos, Iglesia Bautista Reformada del Dios Viviente de Cali y de Tuluá.
Escúcheme esto. Si usted no ha nacido de nuevo y está con nosotros, usted no puede. Usted no va a poder leer la Biblia. Esa es la razón por la cual no lo hace. Usted no va a poder orar, por eso no lo hace. Usted no va a poder venir al culto, por eso prefiere otra cosa. Usted mucho menos va a poder dar para la obra. Usted no va a poder servir al Señor. Usted no va a poder hacer nada. Porque no puede. No puede. Pero si usted es espiritual y regenerado, usted puede hacer todo eso. Porque está capacitado. Por eso dice el 8, y los que viven según la carne, ¿qué pasa? Léalo, hermano, usted está ahí. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. El carnal, el impío, el natural no puede agradar a Dios. Y míreme, y si él no puede agradar a Dios, ¿su oración vale? Yo sé que esto es duro. ¿Vale su oración? Para nada. ¿Y la oración que usted hace por él vale? Para nada, para nada. La única oración que vale es que usted le diga: Señor, ten misericordia de ese impío para que se arrepienta. Y déjeme, yo le predico el evangelio, eso sí lo podemos hacer, para que se arrepienta. Y le predico, y como yo no sé si el Señor lo va a regenerar o no, yo no sé si le va a dar el nuevo nacimiento, entonces yo le predico el evangelio y le digo: arrepiéntase y crea. Esa es la evangelización. Le predico el evangelio y le digo: arrepiéntase y crea. Ahora, cuando yo no le voy a ayudar, ojo, hermanos. O sea, yo le digo que se arrepiente y crea, pero si usted le dice: camine, haga una oración, yo le ayudo, repita conmigo, ese es el error más grande. Eso es falso de toda falsedad. Usted no le ayude, usted le presenta el evangelio y le dice: arrepientas y crea. Si él se arrepiente y cree, Dios lo regeneró. Fue porque nació de nuevo. Y entonces ahora sí, venga para acá y seguimos nosotros. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9, más vosotros, y otra vez Pablo, a los regenerados, no vivís según la carne. Amén. Pudiéramos devolvernos cuando dice que no vivís según la carne, es decir, no soy enemigo de Dios, es decir, yo sí puedo agradar a Dios, es decir, yo sí puedo cumplir la ley de Dios, yo sí puedo obedecer la ley de Dios. O sea, todo lo que el otro no puede hacer, ahora yo sí lo puedo hacer porque yo no vivo según la carne. ¿Está entendiendo? ¿Me está mirando, hermano? ¿Me estoy haciendo entender? No sé cómo decirlo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Yo soy espiritual, según el Espíritu. Ahora él aclara: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él, y entonces pare de contar. Es decir, yo pudiera obedecer a Dios, pudiera tener agradado a Dios, pudiera Dios ser mi amigo, es más, yo ser su hijo y él mi padre, si soy espiritual. Y estoy capacitado para hacer todo lo de Dios. Si no, no puedo. Y segundo punto, y yo le voy a quitar 5 minutos. O sea, necesito 10 minutos así para leer la Biblia acá. En el cristiano debe haber un crecimiento para salvación o en su vida espiritual, tal como lo es en lo natural. Lo repito, en el cristiano debe haber un crecimiento para salvación. Debe haber un crecimiento para salvación o en su vida espiritual, tal como lo es en lo natural. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Primera de Pedro 1, 1, 23. Mire cómo comienza: siendo renacidos. Y quise resaltar esa palabra porque la palabra renacidos ahí es nacer de nuevo. ¿Cómo nacimos de nuevo? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, esto no es de los hombres, sino de incorruptible. ¿Cómo vimos renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El renacimiento nos lo dio el Evangelio, el nuevo nacimiento nos lo dio el Evangelio, la palabra de Dios, porque toda carne es como hierba. Habla otra vez de la parte natural, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué le pasa al hombre, a la carne? ¿Qué le pasa a la gloria, a lo que el hombre tenga aquí en la tierra? La hierba se seca y la flor se cae. ¿Mas qué permanece para siempre? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado, desechando. Si ve que yo ya no estoy mirando capítulos ni títulos ni nada, porque esto toca es continuación. Entonces, si esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado, la palabra que da vida, la palabra que regeneró, la palabra por la cual yo nací de nuevo, entonces ¿qué me toca ahora? Desechando, versículo 1 del capítulo 2, desechando pues, ¿a quién le toca desechar? A mí me toca. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, me toca lo otro, desear.
Desead ¿qué cosa? Como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí voy a explicar brevemente esto. Si es cierto que ya fui regenerado y ya nací de nuevo por la palabra de Dios, esto no fue obra humana, no fue obra mía, fue obra de Dios a través de su palabra. Entonces el capítulo 2, versículo 1 me dice, yo estoy capacitado para desechar la malicia y todo eso. Y el versículo 2, estoy capacitado para desear. Desecho la carnalidad, es decir, muero a sí mismo y ahora anhelo lo que me hace crecer espiritualmente, que dice, desear. ¿Qué voy a desear? Como un niño recién nacido desea la leche materna. Así como un niño recién nacido desea la leche materna, ahora yo que he nacido de nuevo voy a desear la leche espiritual, pero no adulterada. La palabra adulterada aquí es un evangelio insípido, que le han quitado el sabor, que le han quitado la sal. No, el evangelio es como es. Pero escuche esto, hermano, agárrese aquí. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Voy a explicar primero el 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, usted desea si es que ha degustado al Señor. Dice el verso 3, si es que habéis gustado o degustado, no disgustado sino degustado, lo que pasa es que algunos están disgustados y por eso no degustan. Si es que habéis gustado, saboreado, disfrutado, deseado la benignidad del Señor, usted se ha dado cuenta cuán bueno es el Señor con usted. Si usted se ha dado cuenta cuán bueno es el Señor con usted, que lo salvó, usted va a desear la leche espiritual, es decir, la palabra de Dios no adulterada. ¿Qué quiere decir eso? Usted ya no va a escuchar mensajes por ahí, sino que va a escuchar mensajes bíblicos, pero porque esa es la única manera que vamos a crecer para salvación. Note, para que por ella crezcáis para salvación. Es necesario que Él crezca, para que crezcáis para salvación. Ay, ¿cómo así? ¿Hay que crecer para salvación? Entonces, aquí mucha gente cree que es que, ay, yo no soy salvo, entonces tengo que alcanzar la salvación. No. Escucha. Por favor, nunca se le olvide las 4 etapas de la salvación. Yo fui salvo antes de la fundación del mundo, porque Él me escogió antes de la fundación del mundo, y Él murió por mí antes de la fundación del mundo, allá en el tiempo de Dios. Ahí ya se dio la salvación. Pero como son 4 etapas, la segunda etapa, Dios me salvó cuando Él estaba muriendo en la cruz. Cristo estaba muriendo en la cruz, pagando la deuda por mis pecados. Ahí estaba llegando mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ahí estaba sellando el pacto de justificación delante de Dios, nuevo pacto. Ahí me salvó. Tercera etapa, tú fuiste salvo cuando por la gracia de Dios fuiste regenerado y entonces te convertiste, te arrepentiste y creíste. Ahí fuiste salvo. Van 3, falta una. ¿Cuál es la que falta? La glorificación. La glorificación, cuando estemos en gloria. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Dónde estoy yo? ¿Ya estoy en gloria? Pero ya tengo estas 3, pero me falta una. En estas 3 que tengo y faltándome una, en ese proceso debo crecer para salvación. Es decir, me falta la salvación todavía. Ya fui salvo en la eternidad, fui salvo cuando Cristo moría, fui salvo cuando el Señor me regeneró y pude confesar. Y tengo la salvación. A mí la salvación no me la quitan desde el primer momento que el Señor me eligió. Desde antes de la fundación del mundo a mí no me quitan eso. Solamente que son 4 etapas que se deben ir cumpliendo. Falta una, que es la glorificación. Ahora usted entiende por qué tengo problemas con mi carne y con mi cuerpo y con mi pecado todavía en esta tierra, porque me falta la etapa de la glorificación. Y mientras yo no muera y mi cuerpo sea glorificado, voy a tener el pecado y voy a tener la lucha contra el pecado aquí en la tierra. Pero me falta esa etapa. Entonces en esa etapa, ¿qué me falta? Es donde dice para que crezcáis para salvación. Ahora viene el punto, ¿y qué es crecer para salvación? Ay, Dios mío, se me fue el tiempo. Pero rapidito, Filipenses 1, del 3 al 6. Como no los tenía hace rato, le voy a robar 5 minutos más. Filipenses 1, del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me guardó, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando
con gozo por todos vosotros, gente salva, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hay una comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora y lo seguirá. Dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Note, Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Jesucristo. ¿Quién la va a perfeccionar? Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo lo voy a mirar 2 veces. El día que usted vea a Cristo, mejor dicho. Ya sea que se muera y lo va a ver, o ya sea que estemos vivos y veamos cuando Él venga en gloria. Pero hasta que no lo veamos a Él, y para eso tenemos que haber muerto, nuestra vida tiene que ser transformada. Hasta que no lo veamos a Él, ¿qué va a pasar? Él va a perfeccionar en nosotros la buena obra. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es perfeccionar esa buena obra? ¿Qué es crecer para salvación? ¿Qué es perfeccionar esa buena obra? Como el tiempo ya se me fue y tengo aquí muchos textos, brevemente voy a decir, hay que usar los medios de gracia que Dios nos dio. Un medio de gracia es este culto. En este culto le pasan 7 cosas, aunque puede ser 8. Pero en este culto le pasan 7 cosas como medio de gracia. Lo primero, la coinonía con los hermanos. Usted ya está creciendo espiritualmente. Número 2, la oración con los hermanos. Está creciendo. Número 3, la lectura de la palabra. Está creciendo. Número 4, la adoración a Dios. Cantamos signos. Está creciendo. La Santa Cena. Entre 8 ya participamos de la Santa Cena. Está creciendo. El dar para la obra aquí en el culto está creciendo. Y la predicación está creciendo. Hermano, hay 8 medios de gracia. Porque cuando el ejercicio del don también es otro medio. Yo lo puse acá, pero es otro medio. Cuando usted puede compartirle a una persona con su don, ya sea que cantó un especial, ya sea que pudo predicar, ya sea que le ministró, de alguna manera usted está ejerciendo, está activando 8 medios de gracia para el crecimiento. Y en su casa, obviamente, cuando ora, lee la palabra, escucha mensajes, está activando los medios de gracia, cuando sirve al Señor. Todos estos son medios de gracia que Dios permite para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar estancados. Ahora, tengo 3 puntos aquí, le voy a dar solamente las citas porque ya se me fue el tiempo. El primero es Romanos 8:29 y se lo digo en memoria. Dice que fuimos escogidos, predestinados, ¿para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser hechos conforme a la imagen del Señor. O sea que la idea es que el Señor nos salvó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Señor. Después busca usted Efesios 1:4, que dice que el Señor nos escogió para que fuésemos ¿qué? Santos. Para que fuésemos santos. Y más adelante otros dice que hay que crecer en esa santidad. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo ahora, hermano? Mire, crecer en la salvación. Crecer, como la Biblia lo está diciendo aquí, implica llegar a la imagen de Cristo. Y tener la imagen de Cristo es lo mismo que ser santo. Es decir, nos habla de un crecimiento espiritual en nuestra vida, un crecimiento de santidad o un crecimiento de ser como Cristo. Por eso toda la vida los grandes teólogos en la historia del cristianismo nos han dicho que existe lo que se llama la santidad progresiva. Es decir, nosotros somos santos ya, el día que nacimos de nuevo somos santos, porque ya somos salvos, somos santos. Pero como nos falta esa etapa de glorificación, en ese proceso hay una santidad que se llama santidad progresiva. Esa santidad progresiva es que tú llegaste al Evangelio, pero llegaste con toda una naturaleza caída, tus pensamientos caídos, emociones caídas, decisiones caídas. Ahora, con el Evangelio, en ese crecimiento del Señor, progresivamente Dios te va a santificar. ¿Qué es santificarte? Cada día vas a ser más como Cristo. Y pudiéramos ir al capítulo 4, bueno, antes hay otro, 2 de Corintios, que está anotando, 2 de Corintios 3, 15 al 18, nos habla que somos transformados. Le voy a leer esta última parte: mirar la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, aquí hay 3 cosas, que es crecer en la salvación, ser como Cristo, ser santo y ser transformados, es decir, tener una vida cambiada. Esas 3 cosas son crecer en la salvación. Y es lo mismo, cuando su vida está siendo transformada, es decir, usted está dejando su sí mismo, su yo, y cada vez es más creyente, cada vez tiene más el carácter de Cristo, o cada vez es más santo, es lo mismo. Transformación, tener carácter de Cristo y ser santo, habla de lo mismo. Se llama progreso espiritual, se llama crecimiento espiritual, se llama necesario que Él crezca. Pero entonces quiero terminar rapidito leyéndolo entonces Efesios 4, 10, ya termino con esto ya, Efesios 4, 10 hasta el 16, para que lo vea, como lo ve el apóstol Pablo.
Dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todo. Está hablando de Cristo para llenarlo todo. Y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Si hay algo que necesitamos nosotros es ser perfeccionados. El Señor no solamente nos dio la salvación, justificación y para de contar. El Señor nos llamó a perfeccionarnos. Y esta es la etapa de perfeccionamiento. Por eso nosotros a veces estamos tan dormidos, tan quietos, como que no nos pasa nada, como que el evangelio es lo mismo, rancio cada vez, porque hemos perdido el crecimiento. Dice Pablo aquí que hay que crecer a fin de perfeccionar a los santos. Eso toca todos los días. Yo todos los días debo estar siendo perfeccionado, es decir, debo estar siendo cambiado a la imagen de Cristo. Eso es santidad, eso es progreso cristiano, eso es crecer en la salvación. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Pero sigue, eso después explicamos todo eso, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde el 13? Hasta que algunos, hasta que todos, o sea, los regenerados, lleguemos a la unidad de la fe. ¿Usted cree que tenemos la unidad de la fe? No, aquí en este mismo recinto, los que habemos, unos creen más, otros creen menos, unos creen otra cosa, otros creemos otra cosa, porque no hay unidad todavía de la fe. Pero aquí dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que a un varón perfecto. Dios quiere que lleguemos allá, unidad de fe, conocimiento del Hijo de Dios. Aquel que no le gusta el conocimiento, pues aquí dice conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la iglesia no está plena en Cristo. La iglesia tiene la salvación de Cristo, pero no tiene la plenitud de Cristo en su ser. Y si hay algo que nos falta a nosotros, es la plenitud de Cristo, crecer a la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que yo no seamos niños fluctuantes. Ahora entiendo por qué. Muchos son fluctuantes para venir a este culto. Muchos son fluctuantes en su vida espiritual. Algo les está faltando. Para que ya no seamos, aunque aquí habla fluctuantes en cuanto a hoy creo una cosa, mañana creo otra cosa. Para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta gama de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, este es el punto, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué quiere Dios? Que crezcamos. Es necesario que Él crezca, que crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertada y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Ve que necesito a mis hermanos para crecer? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y usted después me lee, pero termino con el 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18, yo iba a leer todo esto, pero ya no alcancé. Crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer, antes bien, crecer en la gracia. Hay algo que se llama crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Esto se llama crecimiento espiritual. Esto se llama, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Entre 8 días miraremos que yo mengue y va a ser duro, pero preparémonos. Vamos a orar.